Universidad Tecnológica de México, Unitec Campus Sur. Nombre: Vieira Vázquez Karen Excel. Finanzas corporativas. Maestro: Carlos Alberto Rosales Quirós. Entregable final. Fecha: 7 de abril del 2018. Para comenzar, daremos una breve explicación de qué hacen las finanzas. Busca opciones de inversión con las cuales puede contar una empresa, teniendo en cuenta cuál de estas opciones presenta una mayor rentabilidad y así poder seleccionar la opción más conveniente para dicha empresa. Las finanzas también buscan la función de financiamiento para mejora de la empresa como préstamos, créditos, etc., siempre con el fin de hacer crecer la empresa. Y ahora, ¿qué son las finanzas corporativas y cuál es su propósito? Es centrarse en las decisiones de las empresas con herramientas y análisis utilizados para la toma de decisiones. Estudian las formas de responder. ¿A qué tipo de inversiones a largo plazo hay que hacer? ¿En dónde obtendremos el financiamiento a largo plazo para pagar dicha inversión? ¿Cómo administraremos las operaciones financieras cotidianas como cobranza a clientes o pago a proveedores, entre otras? Por otra parte, las finanzas corporativas ayudan a la empresa a levantar el capital para poder crear, desarrollar, hacer crecer y adquirir nuevos negocios. ¿En qué consiste maximizar el valor de la empresa? En general, un gran valor económico en la empresa logra un mayor valor de sus acciones en el mercado, y esto se puede lograr sabiendo dónde vas a invertir, a qué tipo de financiamiento recurrir, dependiendo del cómo esté la empresa. ¿Cómo está conformado el sistema financiero? Está conformado por instituciones bancarias, financieras, empresas y instituciones públicas o privadas. Decisiones de inversión y financiación. Para tomar una decisión de inversión, es necesario hacer un análisis detallado de dicho proyecto que se pretende realizar, incluyendo una evaluación técnica y financiera de las operaciones propuestas, viendo si le conviene o no así a mi empresa. Mientras que la decisión de financiación es cuestionar acerca de las mejores combinaciones de fuentes para financiar inversiones. Estas decisiones se encuentran ligadas con las decisiones de inversión y operación, ya que afectan determinadamente la estructura financiera de la organización. En estas decisiones nos podemos cuestionar preguntas como: ¿cuáles serán las fuentes de financiamiento? ¿Serán a corto o largo plazo? ¿Los activos serán propios o alquilados? Decisiones directivas. Su objetivo es crear siempre valor económico. Se pueden clasificar en dos, tanto en decisiones de planificación y decisiones de control de gestión. Esto sucede ya que un director siempre debe de ver qué se va a hacer y si se está haciendo lo previsto. Mercados financieros y los intermediarios. Forman parte de un conjunto de elementos que componen un sistema financiero. Los intermediarios son unidades económicas que desean ahorrar o invertir sus fondos, mientras que el mercado financiero son el mecanismo a través del cual estos se van a intercambiar estos activos. ¿Qué es un modelo financiero? Un modelo financiero implica comprender totalmente un negocio, la relación de su causa y de su efecto, los aspectos más relevantes de dicho negocio. ¿Y para qué me sirve un modelo financiero? Es utilizado para evaluar empresas, analizar su rentabilidad, valorar la rentabilidad de un proyecto de inversión y así poder tomar una buena decisión. Objetivo de la gestión empresarial. Es desarrollar conocimientos que permitan promover las condiciones en que se desarrollan las empresas que constituyen el ambiente externo de la institución, así desarrollando los diferentes planes estratégicos de negocios encaminados a la orientación y fortalecimiento de nuevas tecnologías. ¿En qué consisten las decisiones estratégicas? Son aquellas que comprometen una cantidad sustancial de recursos, generan y orientan una cascada de posteriores decisiones. Estas no son rutinarias y determinan el futuro de la compañía a medio y largo plazo. Tasa anual efectiva y de capitalización. Ahorita les daré unos conceptos de ambas tasas para finalmente explicar para qué le sirve a un inversionista conocer este tipo de tasas. Bueno, la tasa efectiva anual, en sus siglas TA, es la tasa de interés que calcula el costo a valor de interés en un plazo de un año. Se considera un elemento de gran aplicación
para comparar diferentes productos financieros, ya sean de ahorro o de inversión. Mientras que la tasa de capitalización, en sus siglas CAP, es un factor muy práctico para conocer el valor estimado de una propiedad de un instante dado, sirve para calcular factores futuros de cantidades de dinero. Pero ¿para qué le sirve a un inversionista conocer ambas tasas? Los inversionistas son aquellas personas que intervienen en instrumentos financieros con la finalidad de obtener ganancia. Si un inversionista conoce la tasa TEA, sabrá dónde invertir su dinero, qué inversión es más rentable para él. En caso de ahorro sirve para evaluar la rentabilidad de una cuenta de ahorros. En el caso de la tasa CAP, el inversionista, tomando en cuenta en consideración el riesgo y las tasas de interés reinantes, el inversionista podrá determinar la tasa de retorno personal que espera de su dinero. Si se conocen ambas tasas, el inversionista sabrá dónde sí o dónde no le conviene invertir su dinero, ya que el inversionista como tal espera que su dinero también produzca dinero. Factores que influyen en el valor de un activo. Ejemplos de estos podrían ser las expectativas inflacionarias, el crecimiento económico, las variaciones en la oferta de dinero o también factores económicos como ejemplo efecto de las tasas de interés, efecto del tipo de cambio. También entre ellos podría entrar los factores relacionados con el mercado, que por ejemplo son los efectos temporales, por así decirlo, por ejemplo efecto enero, efecto día de la semana, efecto día prefestivo, etc. Ruido de las negociaciones, tendencia del mercado, el déficit presupuestario del gobierno. ¿Qué son los bonos? Un bono es un documento o título que representa una promesa de pago y que tiene el objetivo de obtener financiamiento para el emisor. Los bonos pueden ser emitidos tanto como por organismos, estados, empresas, etc. Quien emite el bono es llamado emisor y se compromete a reintegrar el capital más los intereses en un periodo determinado. Y quien compra un bono, es decir, de alguna manera quien presta el dinero, es llamado tenedor. Los bonos son muy comunes en los bancos centrales de los estados, quienes emiten los mismos con el respaldo del país y de sus reservas. El modelo básico de evaluación. Este método nos indica cuánto vale el dinero en inversiones, tanto en el valor presente y en el futuro o cualquier punto del tiempo. Sus características son: el ingreso es el beneficio monetario cuando ésta sea tenedor de la inversión. El tiempo es en el que ocurre la inversión. Y el riesgo es en el que se debe asumir derivado de la tasa de interés ofrecida más la calificación que se deba tener la inversión. El comportamiento del precio de los bonos. El valor nominal del bono es aquel importe que no será reembolsado. Hay quien habla de precio de reembolso, mientras que el precio de suscripción es el importe efectivamente desembolsado por dicho activo. Así pueden darse tres circunstancias en dicha emisión. El valor nominal está por encima del precio de suscripción, emisión bajo la par o el descuento. Esto implica que hay una responsabilidad implícita que se pondrá de manifiesto a vencimiento. Comportamiento del precio de los bonos en el transcurso del tiempo. Conforme pasa el tiempo, se mueven las tasas de interés con cierta volatilidad. Sin embargo, en el caso de los bonos siempre siguen siendo lo mismo. Como la persona haya intuido del valor del bono, por supuesto que fluctuará. Una vez que la tasa de interés aumente, el valor presente de los flujos de efectivo restantes del bono van a disminuir. Es decir, el valor del bono valdrá financieramente menos y cuando las tasas de interés disminuyan, el bono va a valer más. ¿Qué son las acciones comunes? Las acciones comunes son activos financieros negociables, sin vencimiento que presentan una porción residual de la propiedad de una empresa. Una acción común da a un propietario derechos tanto como los activos de la empresa sobre las utilidades que genere.
así como a financiamiento, representan la fuente de recursos más costosa para una compañía. ¿Qué son las acciones preferentes? Como su propio nombre lo indica, se caracteriza por otorgarle al accionista algún valor adicional al de las acciones ordinarias. Las acciones preferentes o acciones privilegiadas no son demasiado populares en el mercado español. Los privilegios que puede otorgar estos títulos varían, pero en la mayoría de los casos se trata de un mayor porcentaje de participación en los dividendos de la compañía, opinar y rotar opinar sobre las decisiones que se tomen. ¿Cómo se evalúan las acciones comunes? Los accionistas comunes esperan ser recompensados con dividendos en efectivo, periódicos y con el incremento de valor a acciones, o al menos sin una disminución. Los inversionistas venden una acción cuando creen que está sobrevaluada y la compran cuando piensan que está subvaluada. El valor de la acción de un conjunto de acciones comunes es igual al valor presente, todos los beneficios futuros, dividendos, por ejemplo, que se espera proporcione. Aunque el accionista obtiene ganancias de capital por medio de la venta de acciones a un precio por arriba del pago originalmente, lo que en realidad vendió es el derecho de recibir los dividendos futuros. Valor contable. Es el valor por el que un activo o un pasivo se encuentran registrados en nuestro balance. Es decir, es el valor actualizado del bien, pues se ha tenido en cuenta el paso del tiempo o el uso del mismo. Este valor contable sería el que se debería tener en cuenta a la hora de vender o enajenar el bien. Valor de liquidación. El valor de liquidación es el precio probable de un activo cuando se pretenda vender en el mercado correspondiente. El valor de liquidación puede ser el resultado de una liquidación forzosa o una liquidación ordenada. En cualquier caso se refiere a la venta realizada por un vendedor y va dirigido a diferentes personas. ¿Qué es el riesgo de la evaluación de activo? El modelo de evaluación del precio de los activos financieros o capital es una de las herramientas más utilizadas en el área financiera para determinar la tasa de retorno requerida para un activo. Se basa en el supuesto de mercado eficiente. ¿Qué es la aversión de riesgo? La aversión de riesgo es la actitud hacia el riesgo en la que se exige un rendimiento más alto por aceptar un riesgo mayor. Se espera que en general los individuos presenten aversión al riesgo. Es decir, la aversión al riesgo es la preferencia de un inversor por evitar la incertidumbre en sus inversiones financieras. Debido a esta actitud ante el riesgo, este tipo de individuos dirige su cartera de inversión a activos financieros más seguros, con poca probabilidad de que pueda perder algo, aun siendo menos rentables, pero prefieren algo un poco más seguro, por así decirlo. Riesgo diversificable. También conocido como riesgo propio o riesgo idiosincrásico, es aquel tipo de riesgo que afecta exclusivamente a un factor en concreto o a un grupo de accionistas y a través de una buena diversificación puede llegar prácticamente a anularse. Ejemplos de algunos factores de riesgo propio pueden ser, por ejemplo, la capacidad de la dirección de la empresa, el nivel de endeudamiento empresarial o huelgas laborales concretas, que no afectan al mercado en general, sino a los valores particulares. El riesgo no diversificable es la porción relevante del riesgo de un activo que se atribuye a factores del mercado que afectan a todas las empresas. En el riesgo no diversificable no se elimina a través de la diversificación, también se le conoce como riesgo sistemático y en consecuencia el único riesgo relevante es el riesgo no diversificable de un activo. Modelo de evaluación de activos. En finanzas, la evaluación de activos es el proceso de estimar el valor de un bien y los elementos que normalmente se valoran son un activo o un pasivo financiero. La valoración de activos mediante el análisis me parece a mí, en lo personal, algo fundamental.
ya que se basa en cálculos sobre los estados financieros de la empresa en contraposición a la observación de los precios del análisis técnico o ya dentro de la gestión de las carteras del CAMP. CAMP ofrece a los inversores una manera de predecir la rentabilidad de un activo por su nivel de riesgo sistemático o de mercado. CAPM se basa en una serie de presupuestos que le permiten centrarse en la relación entre rentabilidad y riesgo sistemático. ¿Qué son las adquisiciones estratégicas? Se habla de una adquisición cuando una empresa compra las acciones y o activos de una compañía, suficiente para tener control sobre la misma sin llevar a cabo la función de sus patrimonios. El objetivo final es crear valor. Actualmente, las adquisiciones estratégicas en lo personal siento que son uno de los retos necesarios que las empresas deben considerar para no solo poder sobrevivir en el mercado, sino para desarrollar procesos exitosos y productos permanentes. Más aún entiendo que ninguna empresa es autosuficiente en las funciones que desempeña y que existen otras en capacidad de asistirla eficientemente. Bueno, en resumen puedo decir que se trata de una compañía por lo general de mayor tamaño la cual decide comprar a otra. Se llamará compañía a la que adquiere y compañía meta a la que trata de adquirir. Alianzas estratégicas. Ahora les voy a mencionar algunos ejemplos de ello. Una alianza estratégica es una relación entre dos o más entidades que acuerden compartir los recursos para lograr un objetivo de beneficio mutuo. Un ejemplo de ello es Apple. Según una visión general de las alianzas estratégicas, Apple se asoció con Sony, Motorola, Philips, AT&T en el pasado. Apple también ha colaborado recientemente con Clearwire con el fin de desarrollar conjuntamente la plataforma. Reestructuraciones corporativas. Describe los principales cambios dentro de una empresa. Estos cambios suelen afectar a las prácticas comerciales básicas, determinando quién toma las decisiones importantes de la empresa. Un ejemplo de una reestructuración corporativa podría ser Cinépolis. La cadena de cine Cinépolis se ha puesto a la vanguardia de la tecnología. Primero nos permitió comprar boletos por medio de su página de Facebook. De esta manera permitió a sus fans adquirir de una manera más fácil sus entradas. Esto quiere decir, por ejemplo, en las reestructuraciones corporativas hay tres tipos: reestructuración interna, reestructuración financiera y reestructuración tecnológica. Desincorporaciones. La desincorporación de los activos fijos y su amortización tienen como ventaja que la desincorporación de estos obliga a que la empresa adquiera nuevos activos, evadiendo así también la depreciación de estos, evitándose que el capital o su valor o funcionamiento de la empresa desmejoren. Ejemplo de ello es la empresa Kodak. Cuando el entorno del mercado en un sector que va decreciendo, como en este caso fue la empresa Kodak, teniendo una posición competitiva débil, se puede tener la posibilidad de recuperar más de su inversión si se vende el negocio en las primeras etapas y no ya cuando está el declive. Liquidaciones. Generalmente se refiere al proceso de vender todo el inventario de una compañía, a menudo con un gran descuento, para generar efectivo. En la mayoría de los casos, una venta por liquidación es el precursor del cierre de un negocio. Ejemplo de una liquidación fue Gigante. Todos conocimos la empresa Gigante. El grupo Gigante, una de las 3 cadenas de autoservicio más grandes del país, concretó la venta de 204 tiendas que opera en México y en Estados Unidos por un monto mínimo de $350 millones al grupo Soriana, que tiene una fuerte presencia en el norte y occidente del país, pero al que se le había disputado ampliar operaciones en el capital del país, es decir, que Soriana absorbió a Gigante. Privatizaciones. Este concepto se usa en el contexto de la economía y las finanzas públicas.
enajenación a particulares de empresas de propiedad o que están bajo el control del Estado. Ejemplo de ello puede ser Telmex. El rediseño del gobierno, el rezagado tecnológico y la falta de inversión fueron los motivos que justificaron la privatización de Teléfonos de México. Dijeron que Telmex no era rentable y que si se privatizaba bajarían los costos al consumidor y mejoraría el servicio. ¿Cómo funcionan las compras y la capitalización de las empresas en torno al apalancamiento? Apalancamiento financiero es el efecto multiplicador del rendimiento sobre la rentabilidad cuando éste es mayor que el tipo de interés. Consiste, por lo tanto, en la utilización de deuda financiera para potenciar la rentabilidad del accionista. En cuanto a capitalización, a mayor capitalización es menor endeudamiento, pero ya sabemos que en cierto grado de deuda, si la relación entre rendimiento y tipo de interés no es favorable, permite incrementar la rentabilidad del accionista. Es el efecto al que denominamos apalancamiento financiero. ¿Por qué varios grupos corporativos llevan a cabo la comercialización de bienes raíces como objetivo de negocio paralelo a su actividad industrial o comercial de productos? Bueno, pues invertir y comercializar bienes es una alternativa de inversión, lo cual consiste en comprar un inmueble, ya sea una casa, un departamento, local o terreno, y luego poder venderlo o rentarlo. A mí me parece algo interesante que grupos corporativos actualmente llevan a cabo esa comercialización de bienes raíces como otro objetivo de la empresa. Es decir, aparte de dedicarse a su actividad, ya sea industrial o comercial, dependiendo de la empresa en la que estén, ven esa forma de inversión como una opción para seguir generando dinero. Y pues la verdad eso está súper bien, porque así no se quedan solo con la utilidad que les deja su industria, ya que al invertir en bienes raíces, uno adquiere un inmueble para esperar que su valor aumente y luego venderlo, para rentarlo inmediatamente para reparar o remodelarlo y luego venderlo o rentarlo, o para construir en el caso de haber adquirido un terreno y luego venderlo o rentarlo. Pues en lo personal me parece una excelente estrategia que los grupos corporativos inviertan en bienes raíces, porque la inversión en bienes raíces por lo general es una inversión segura, ya que las bienes raíces son activos que difícilmente se deprecian, o sea que pierden su valor, y por el contrario tienden a aumentar su valor con el paso del tiempo. Bueno, pues eso fue todo, muchas gracias.